Un saludo a todos nuestros compañeros y al profesor de la clase de refrigeración. En esta ocasión vamos a hablar sobre la carga, reciclado y recuperación del refrigerante. El equipo está conformado por Héctor Salazar y su servidora Loreto Sánchez. En primer lugar, pondremos de relieve la justificación de la elaboración de este trabajo. Como hemos visto a lo largo de las unidades, el uso de los distintos tipos de refrigeración y refrigerantes presentes en el mercado han traído consigo una serie de ventajas para el usuario. Sin embargo, estos también poseen una contraparte que es imposible ignorar. Nos referimos a los impactos negativos sobre el planeta, los cuales se ocasionan por el uso inadecuado de las sustancias químicas que intervienen en el proceso. De manera que en las siguientes diapositivas comentaremos y hablaremos acerca de las diferentes metodologías que se siguen para adaptar el uso de las mismas y reducir el rezago que suponen. El impacto negativo de los CFCs está principalmente en la capa de ozono, pero antes hablaremos un poco sobre la importancia y la composición de la misma. Como sabemos, la atmósfera es una capa que rodea la Tierra y permite que la vida se desarrolle en ella. A su vez, la atmósfera se compone de diferentes capas, como podemos observar en la siguiente imagen. En esta ocasión haremos énfasis en la capa de ozono, la cual se localiza entre la mesósfera y la termósfera. Se ubica a partir de aproximadamente 25 kilómetros arriba del suelo y se extiende hasta más de 35 kilómetros de ancho. ¿Pero por qué es tan importante o por qué tenemos que cuidar de ella? Bueno, la capa de ozono se le acredita por ser la protectora contra los rayos ultravioleta provenientes del Sol. Se sabe que estos rayos son dañinos tanto para la especie humana como vegetal y marina. Entonces, la protección contra los rayos hace que la vida prolifere en el planeta. En el año de 1974, un par de científicos sostuvieron una teoría que decía que los gases que se componían principalmente de cloro y de bromo dañaban a la capa de ozono, y años más tarde la NASA confirmó esta teoría. Y ahora entramos a las sustancias a las que nos estábamos refiriendo anteriormente, que son los CFCs. Mencionaremos acerca de su uso y aplicación en el mercado, su clasificación y la normatividad que regulan el uso de las mismas. En primer lugar, vamos a definirlas. Los clorofluorocarbonados, los CFCs, son una familia de compuestos químicos que contienen cloro, flúor y carbono, los cuales fueron desarrollados hace más de 60 años. ¿Pero por qué son tan atractivos? Bueno, porque poseen una serie de características que se adaptan perfectamente al proceso. Entre ellos encontramos la baja toxicidad, que no son inflamables, no son corrosivos y que además son compatibles con otros materiales. En la siguiente gráfica de pastel podemos ver los usos y aplicaciones que tuvieron en el mercado de Estados Unidos en el año de 1988. Como podemos ver, el mayor porcentaje se concentra en la producción de refrigerantes en un 33%, después tenemos en un 31% los agentes espumantes, en un 23% como agentes de limpieza y en un 13% como otros. Respecto a la clasificación, estas sustancias se dividen en dos grupos. En el primero se incluyen a todas las sustancias que causan o contribuyen a dañar significativamente la capa de ozono y que tienen un potencial de agotamiento del ozono mayor o igual a 0.2. Este a su vez se subdivide en 5 grupos más. En el grupo número 1 encontramos a todos los clorofluorocarbonados, en el grupo 2 los compuestos con bromo, en el grupo 3 otros CFCs con 1, 2 o 3 más o 3 átomos de carbono, en el grupo 4 el tetracloro de carbono y en el grupo 5 el metilcloroformo. En el segundo grupo encontramos a aquellas sustancias
que se conoce que causan efectos dañinos sobre la capa de ozono, los cuales incluyen a los isómeros de los hidroclorofluorocarbonados que tengan 1, 2 o 3 más átomos de carbono. Ahora vamos a ver las normativas y su regularización. De primera mano encontramos el Protocolo de Montreal, el cual fue firmado a finales de 1986 en Canadá. Este acuerdo fue un llamado para reducir de manera global la producción y el uso de los CFCs en países desarrollados principalmente. En él se comenta que debe de haber un desfasamiento completo para el año 2030, al mismo tiempo en donde también se otorga una prórroga de 10 años para completar esta misión a los países menos desarrollados para completar la transición a las nuevas tecnologías. Por otra parte, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Ambiental decretó también las regulaciones sobre los siguientes refrigerantes totalmente halogenados, los cuales deberán estar desfasados. Hablamos de el R11, el R12, el R113, el R114 y el R115. Para el año de 1990 surgió una ley para aire limpio, en la cual establece diversas normas, en donde se incluye una sección titulada Protección del ozono estratosférico, la cual contiene reglamentaciones muy amplias y específicas sobre la producción y uso de los CFCs y otras sustancias dañinas para el medio ambiente. Cabe mencionar que la EPA tiene la facultad para acelerar el desfasamiento de las sustancias si considera que es necesario por razones ambientales o de salud. Cabe mencionar que las investigaciones desde el año de 1992 en adelante han continuado y los científicos se propusieron en ofrecer nuevas alternativas al mercado en sustitución a estas sustancias que nos perjudican. En respuesta surgió el R134A y el R123, los cuales no crean ningún efecto sobre el ozono. Y ahora sí entramos de lleno al tema central, que es la recuperación, reciclado y carga del refrigerante. Como vimos anteriormente, esto se debió a las nuevas leyes que los gobiernos propusieron y pues el mercado tuvo que adaptarse a las mismas para recuperar, reciclar y volver a utilizar los refrigerantes ya existentes. Para entender el tema es necesario poner en claro las siguientes definiciones. En primer término encontramos la palabra recuperación, la cual hace referencia a remover el refrigerante de un sistema en cualquier condición para después almacenarlo en un recipiente externo sin que sea necesario hacerle ningún tipo de prueba o procesarlo. En segundo lugar tenemos el reciclado, que consiste en limpiar el refrigerante para volverlo a utilizar. Para esto hay que separarle el aceite y pasarlo una o más veces a través de un dispositivo, tales como filtros deshidratadores, con el fin de reducir la humedad, la acidez y las impurezas. Después tenemos el reproceso. El reproceso hace referencia a retrabajar el refrigerante para adaptarlo a las nuevas especificaciones del producto o normativa por el que se rige. Esto requiere de análisis químicos para determinar si se cumple o no con las especificaciones apropiadas. Y del lado derecho vemos la clasificación del equipo que se utiliza. En la primera tenemos el equipo de recuperación. En el segundo tenemos el de recuperación y reciclado, que es la unidad que recupera y recicla el refrigerante. Y por último, el equipo de reproceso, el cual retrabaja el refrigerante para adaptarlo a las normas establecidas por la Agencia de Protección Ambiental. A continuación, mi compañero Héctor les hará una descripción detallada
acerca de la metodología y las herramientas que se utilizan para la recuperación, reciclado y reproceso de los refrigerantes. Bueno, como explicó mi compañera Loreto, cada una de las definiciones de los procesos, esta vez entraremos en detalle empezando por la recuperación. En general, hay un sinfín de máquinas de recuperación disponibles con una gran variedad de diseños. En especial la unidad mostrada en la diapositiva está diseñada para soportar refrigerantes del tipo R12, R22, R500 y R502, de tal manera que éstas actúan sin la ventilación de estos refrigerantes hacia la atmósfera. Bueno, este proceso se puede realizar de dos maneras, ya sea por el proceso de recuperación del refrigerante en forma de vapor o por el proceso de recuperación del refrigerante en forma líquida, la cual la mayoría de los técnicos prefiere por tener una mayor comodidad al momento de manejar el refrigerante. Bueno, empezando por el proceso de recuperación por medio de vapor, en la imagen se puede apreciar la unidad descompuesta o a la que se le realizará el mantenimiento o la extracción del refrigerante. Ahí se puede apreciar cómo el vapor fluye por la manguera que está conectada a la de baja. Hay un prefiltro que es la que está conectada a la entrada de succión de la unidad de recuperación, y está la línea de descarga hacia el contenedor para evitar el escape hacia la atmósfera. Principalmente este método consiste en que el refrigerante es removido del sistema en forma de vapor utilizando la fuerza de bombeo de la máquina recuperadora. La manguera se conecta a un puerto de acceso en el lado de baja hacia la válvula de succión de la unidad recuperadora. El siguiente paso es cuando la manguera de salida está conectada, el dispositivo de recuperación se arranca y es cuando comienza la recuperación. Algunas unidades son capaces de tener una señal e indicar cuando el proceso ha terminado, y el mismo dispositivo de recuperación cierra automáticamente el sistema de vacío, y por el último paso se cierra el lado de baja. El siguiente proceso es el proceso de recuperación del refrigerante en forma líquida. Como es más rápido y manejable, el proceso de recuperación en forma líquida suele ser el proceso más utilizado, y este proceso se puede apreciar en la imagen de la diapositiva. Bueno, el proceso de recuperación en forma líquida consiste de igual manera en la unidad descompuesta o a la que se le realizará el mantenimiento, el cilindro, la unidad de recuperación y sus conexiones debidas. Este proceso requiere un cilindro con válvula de 2 puertos. La unidad de transferencia en general bombea el vapor del refrigerante en la parte superior del cilindro y le presuriza a la unidad de refrigeración. La diferencia de presiones entre el cilindro y la unidad transfiere el refrigerante líquido hacia el cilindro, y una vez que se ha removido el líquido, el vapor restante es removido al cambiar las conexiones. El siguiente proceso es el proceso de reciclado y se explicará a detalle en la siguiente diapositiva. Al momento de hablar de las características, se tiene que hacer énfasis en las máquinas, las cuales son las encargadas de reducir los contaminantes a través de la separación del aceite y la filtración del refrigerante. Esto es capaz de limpiar el refrigerante, pero no a tal grado de llegar a las especificaciones originales de fábrica. Al momento de hablar del proceso de reciclado, tenemos que hablar directamente de los equipos. Este tipo de equipos tienen un sinfín de diseños, y el equipo mostrado en la imagen de la diapositiva es capaz de manejar los refrigerantes R12, R22, R500 y R502. Estos tipos de dispositivos tienen ciertas características. Una de las características más interesantes es que pueden extraer el refrigerante y hacer el mismo proceso de reciclado, y al momento de terminarlo volverlo a meterlo directamente al sistema. El equipo mostrado en la figura, en la parte de frente, tiene los manómetros de alta y baja presión, así como los puertos de acceso, válvulas, interruptores, selectores, luces indicadoras y el indicador de líquido y humedad. Y en la parte de baja tiene los filtros deshidratadores. En algunos equipos se puede recuperar el refrigerante por ambos lados, ya sea de baja y de alta al mismo tiempo.
Este tipo de procedimiento evita restricciones a través de la válvula de expansión o tubo capilar. El siguiente proceso es el reproceso, el cual se explicará con más detalle en la siguiente diapositiva. Al momento de hablar de las características del reproceso, tenemos que volver a lo que se definió anteriormente. Reprocesar un refrigerante es llevarlo a las especificaciones originales de producción, verificándolo mediante análisis químicos. Para poder llevar esto a cabo, esta máquina debe cumplir con las normas SAE y remover 100% la humedad y partículas de aceite. Muchas máquinas de recuperación no pueden garantizar que el refrigerante sea restaurado a sus especificaciones originales. Una estación de reciclado para el sitio de trabajo deberá ser capaz de remover el aceite, el ácido, la humedad, contaminantes sólidos y el aire, para poder limpiar el refrigerante utilizado. Al momento de hablar del procedimiento del reproceso, tenemos que hacer un minucioso seguimiento, el cual es el siguiente. El refrigerante se introduce al sistema, ya sea como vapor o líquido. El siguiente paso es que el refrigerante hierve violentamente a una temperatura muy alta y bajo una presión extremadamente alta. El refrigerante entra entonces a una cámara separadora, grande y única, donde la velocidad es reducida radicalmente. Esto permite que el vapor sea capaz de subir, el cual está a alta temperatura, y durante esta fase los contaminantes tales como las partículas de cobre, carbón, aceite ácido y todos los demás caen en el fondo del separador para ser removidos durante la operación de salida del aceite. El vapor destilado pasa al condensador enfriado por aire, donde es convertido a líquido. Este líquido pasa hacia la cámara de almacenamiento. Dentro de la cámara, un ensamble de evaporador disminuye la temperatura del líquido de aproximadamente 38 grados centígrados a una temperatura subenfriada de entre 3 y 4 grados centígrados. En este circuito, un filtro deshidratador recargable remueve la humedad al mismo tiempo que continúa el proceso de limpieza para remover los contaminantes microscópicos. El siguiente paso es enfriar el refrigerante, el cual también facilita transferirlo a cualquier cilindro externo aunque esté a temperatura ambiente.